Bueno, la gente saludando en el chat. Si nadie desea comentar algo, yo voy Profe, a... Sí, le hago una pregunta. El segundo parcial va a ser virtual. no se sabe eso. Lo único que se sabe del segundo parcial que es integrador, ¿sí? Que no son Ah, bien. solamente los contenidos que veamos ahora en la segunda mitad del año, sino que es integrador. Eso es la única información al día de hoy segura sobre el parcial 2. ¿De qué va a depender? De la disponibilidad de aulas, docentes y lo que consensuemos, ¿sí? Con la decisión final de la profesora Mónica, que es nuestra titular, obviamente. ¿Mm? Yo creo que después de lo vivido en el 2020, nada es fijo ya, ¿no? Ya nada es fijo. Ya nos dimos cuenta que la rigidez nos deja afuera, ¿sí? Así que hay que ser flexibles y veremos cuál es el mejor método, el que más nos resulte para la mayoría de nosotros, de todos, alumnos y docentes, al momento de llegado septiembre-octubre, cuando ya pongamos fecha y tengamos bien aceitado el calendario, ¿sí? Pero por el momento les digo que si bien vamos a ir usando todo lo que ya vimos, vamos a ir usando la radiografía del cráneo, la radiografía del raquis para esta segunda mitad del año, sepamos que el segundo es integrador, ¿sí? Es más, la gente que después esté en condiciones académicas de rendir el examen final, hasta hay gente que aprovecha el aventón y rinde el final, porque está en condiciones de hacerlo, rinde el final en noviembre, debido a que al hacer el segundo examen ya revisó toda la materia y luego es mucho más accesible preparar el final para esa fecha. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario, algo que quieran charlar o decir? Bueno, nada pues. A título de avisos generales, no nos olvidemos que a partir del día lunes arrancamos con la actividad práctica, ¿no? Cada uno a su horario reiniciamos la actividad práctica, esta segunda mitad del año, así que cada cual a su comisión a partir del día lunes, que si no me equivoco es 8 de agosto. ¿Sí? Bueno, procedemos a lo que nos compete, que es la radiología de la cintura escapular. Bien. ¿Ven la presentación? ¿Ven mi cursor? Sí, profe, se ve bien. Correcto. Bueno, como dijimos recién, arrancamos el examen de las extremidades superiores de proximal hacia distal, que significa que arrancamos por el estudio de la cintura escapular, ¿sí? Arrancamos por el estudio de la cintura escapular, de la parte proximal de la extremidad superior, ¿sí? ¿Qué nos encontramos en esta cintura escapular? ¿Sí? Las clavículas articulando con el esternón por delante, que muy fácilmente, si me llevo la mano a la parte superior y anterior del tórax, la puedo palpar, muy visible y ampliamente palpable en casi todo su trayecto a través de la piel, ¿sí? La escápula por detrás, lo mismo,
Yo sola capaz que no pueda palpar mi escápula o se me dificulte, pero muy fácilmente en la parte posterior del cuerpo puedo palpar la escápula, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Y de la escápula, por la articulación glenumeral, el húmero y el resto de la extremidad hacia distal. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de cráneo, hablamos de huesos planos. Cuando hablamos de las vértebras, hablamos de huesos cortos. Y ahora, en las extremidades, incorporamos los huesos largos, ¿sí? Los huesos largos. La clavícula, por ejemplo, un hueso largo con un cuerpo y dos extremos. Húmero, antebrazo, las falanges, son todos huesos largos. ¿Qué le describimos a un hueso largo? Dos extremos o epífisis y un cuerpo o diáfisis de forma cilíndrica, ¿sí? Bien, entonces, nos vamos a alejar un poquito de este esqueleto y nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que si hago una comparativa entre la extremidad superior, la cintura escapular y la cintura pelviana, tengo analogía entre ellas, ¿o no? En la extremidad superior hablo de cintura, le faltan las clavículas de este esqueleto. Hablo de, si miro la cintura en los miembros superiores, hablo de la cintura escapular. Y si me fijo en los miembros inferiores, hablo de la cintura pelviana, ¿sí? ¿Qué tengo en la cintura escapular? Una articulación esférica, la del húmero con la escápula, la gleno-humeral. Lo propio pasa en el ilíaco y el fémur, ¿sí? Dos huesos para el antebrazo, dos huesos para la pierna, ¿sí? Entonces, claramente veo las similitudes anatómicas que me tienen que ser familiares en la extremidad superior y también en la extremidad inferior, ¿sí? Bien, ¿cómo estudiamos los huesos largos? ¿Sí? Los huesos largos, en una radiografía, sabemos que lo tenemos que evaluar por completo, ¿sí? Debemos usar un chasis acorde al hueso que vamos a explorar y examinarlo completo. Si eso no fuera posible, por ejemplo, con el fémur, que es muy largo, lo veremos oportunamente, tomar la extremidad más afectada a la lesión, ¿sí? O que el paciente nos diga, me duele el hombro, por ejemplo, ¿sí? Y siempre incluir al menos una de las articulaciones, ¿no? Siempre tener las articulaciones porque, en definitiva, gracias a las articulaciones yo voy a poder conocer en qué proyección estoy viendo esa radiografía. Dicho esto, no me puedo olvidar también de lo que ya venimos analizando desde principio de año en todas las radiografías, ¿sí? Centrado de la radiografía, colimado y, bueno, obviamente que la técnica esté correcta, ¿sí? Arrancamos nomás con la imagenología del húmero, de la cintura escapular. Bien, ¿quién me cuenta o quiénes me cuentan qué radiografía tenemos ahora enfrente nuestro? Hombro de frente, AP. Hombro de frente, perfecto. ¿Qué hombro? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. Derecho, correcto. Siempre yo voy a completar la identificación de mi radiografía, la voy a nombrar de manera correcta y completa cuando diga la proyección, qué técnica es, en qué proyección y, en el caso de las extremidades, el lado, ¿sí? Recuerden que nuestro paciente está enfrente nuestro, ¿sí? Como tal cual, como lo venimos estudiando de primer año
en anatomía, ¿sí? Este es nuestro paciente. Nos está mirando a nosotros. Entonces lo que yo estoy examinando es el hombro derecho de este paciente, ¿sí? Bien, entonces dijimos que teníamos una articulación esférica, la superficie del húmero, ¿sí? Formando un tercio de esfera, congruente con la cavidad glenoidea por parte de la escápula u omóplato, ¿sí? ¿Qué tenemos por fuera? Las tuberosidades del húmero, la tuberosidad mayor o troquíter, la tuberosidad menor o troqui. Ojo al mencionar los nombres, ¿sí? No puedo mencionarlas con el nombre de trocánter porque eso pasa en el fémur, ¿sí? Atención, cada parte de la anatomía tiene su nombre correspondiente. Bien, entonces, en este hombro de frente tenemos la escápula con su borde axilar, su ángulo inferior, su borde espinal, que acá casi que lo perdemos, ¿sí? Esto que tengo acá, ¿qué será? Escápula. La cavidad glenoidea puede ser. No, el camión. ¿Qué pillo? ¿Qué es que ya sabemos que es la escápula? ¿Qué accidente anatómico de la escápula? Camión. No. Si el acromion se articula con la clavícula. Este es el acromion. Espina de la escápula. La espina de la escápula es posterior. Toda esta es la espina de la escápula, que termina en el acromion. ¿Qué estructura es esta que es anterior? La apófisis. Apófisis Profe, no sé si soy yo. La apófisis coracoides, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a pintar acá un poquito que a mí me gusta mucho. Esta es la cavidad glenoidea, la superficie articular de la escápula, ¿sí? La superficie articular de la escápula. Esta es la apófisis coracoides, ¿sí? Que es anterior. Y este es el acromion. Este es el extremo distal o el tercio distal o externo de la clavícula, ¿sí? Uy, perdón. Y este es el extremo proximal o interno de la clavícula, que para nosotros que sabemos mucho de radiología, lo vemos aquí articulando ¿con quién? ¿Qué es esto? El mango esternal, ¿sí? El mango o manubrio del esternón, ¿sí? Aquí ya se ve la articulación con el cuerpo. Muy bien. Aquí tengo mi articulación del hombro, correcto. ¿Por qué me dijeron a ciencia cierta y con tanta seguridad que este hombro estaba de frente? Porque todo estudio radiológico comienza con un frente, porque tuvieron suerte. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que está de frente? A lo mejor es una burrada lo que voy a decir. Puede ser por el espacio interarticular. No. La certeza absoluta de que ese hombro está de frente, me lo van a dar las tuberosidades del húmero, ¿sí? Me lo van a dar las tuberosidades del húmero, que ya las mencionamos. ¿Cuál es esta? La tuberosidad mayor. La tuberosidad mayor o troquíter, y acá por dentro la tuberosidad menor más anterior, ¿sí? Entonces,
Cuando la tuberosidad mayor o troquíter formen un ángulo así de 90 grados casi, por fuera de la superficie articular, por fuera de la cabeza del húmero, es allí cuando yo voy a poder confirmar que mi hombro está de frente. ¿Y cómo tengo que posicionar la mano para que yo vea las tuberosidades de esa manera? Posición anatómica. ¿Y cuál es? En supino. Palma de frente. La mano supina. ¿Y qué significa tener la mano supina? La palma, ¿cómo? Palma hacia arriba. Hacia arriba. Palma hacia adelante, ¿sí? Muy bien. Yo hago las famosas volupreguntas, pero entre todos lo vamos diciendo, lo vamos repitiendo, lo aprendemos, lo fijamos y construimos esta clase entre todos, ¿sí? Muy bien. La mano está supina, por eso yo voy a obtener esta tuberosidad así saliendo hacia afuera en 90 grados, ¿sí? Lo contrario pasaría si yo dejo la mano neutra, es decir, con la palma pegada al húmero, o si yo giro la mano hacia interno al máximo, ¿sí? Como si pegara el dorso de la mano disculpen. Si yo tengo mi brazo, mi extremidad al costado del cuerpo, ¿sí? Y yo giro la mano interno, lo pueden estar haciendo ahora mismo en su silla, giran la mano al máximo interno, van a ver que el dorso de la mano va a chocar contra el muslo, ¿o no? Sí. Entonces, en ese momento la mano estaría en máxima rotación interna y yo vería de forma muy diferente estas tuberosidades del húmero. Es decir que la posición que adquiere la mano, ¿sí? Mano supina, mano neutra con la palma pegada al muslo o mano rotada interna con el dorso pegado al muslo, me van a ir cambiando de posición esas tuberosidades, ¿sí? Van a ir cambiando de posición esas tuberosidades. Entonces yo voy a tener diferentes vistas de esta epífisis proximal del húmero, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que me va a decir a ciencia cierta la proyección? Y la epífisis proximal del húmero, principalmente y puntualmente las tuberosidades mayor y menor del húmero, ¿sí? Muy bien. Aquí tengo mi hombro de frente, ¿y qué he hecho después de hacer el hombro de frente? Axial. Sí, esta imagen que puedo... Esta imagen que puedo mencionar como falso perfil o falso axial, ¿sí? Que la he obtenido con la abducción del brazo, ¿sí? De esta manera, es decir, el brazo con el cuerpo a 90 grados, o a lo que el paciente llegue, ¿sí? Y es lo que se denomina falso perfil o falso axial, ¿sí? El verdadero perfil del hombro no es este, y esta tampoco es una técnica axial, porque las técnicas axiales son las otras, ¿sí? Que vimos, que dio la profesora Mónica, como la superinferior, la inferosuperior y esas. Es decir que esta suele ser llamada axial o lateral, pero en realidad sería una falsa axial o falso lateral del hombro, ¿sí? Bastante discutida, para mí tiene un aporte bastante escaso o nulo, les diría. Yo no realizo casi nunca esta técnica, ¿sí? En algunos libros esto aparece como hombro en brazo de bebé, ¿sí? Porque el paciente se pone así. Si uno se imagina un bebé acostadito con los bracitos al costado, se me hace que por eso se llama así. La verdad es que no sé, pero sí yo lo he leído en algunos libros, en libros exclusivos de radiología del hombro, como hombro en brazo de bebé, ¿sí? Que esta es la técnica.
Repito, me parece un poco limitada en cuanto a su utilidad, y más sabiendo que si el paciente tiene una lesión en la extremidad superior y en el hombro, es muy difícil que pueda abducir el brazo y llegar a esta posición, ¿sí? Recontra difícil. Entonces, sinceramente, se usa, la debemos conocer como una variante más, pero en mi medio, por lo menos, cada vez tiene menos utilidad. Conviene hacer un hombro en I u otra proyección más útil, ¿sí? Bien, aquí tenemos el dibujito de lo que hablábamos, ¿sí? La mano supina con el dorso hacia adelante me va a dar como resultado brazo y en el antebrazo radio y cúbito paralelos, ¿sí? Acá tendría yo la paleta humeral, ¿sí? Con sus epicóndilos por el costado, el húmero, y acá estaría mi cabeza humeral con el troquíter bien ahí en 90 grados, dado que mi mano está supinada con la palma hacia adelante, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Bien. Y aquí, dorso de la mano hacia adelante, mano prona, ¿sí? Ya dejo de tener el antebrazo paralelo, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber a la hora de abordar el estudio de la extremidad superior? Que trabajaré con la mano supina hasta el estudio del antebrazo, ¿sí? Hasta aquí trabajaré con la palma de la mano hacia arriba. Recién cuando empiece a examinar la muñeca y la mano, ¿sí? La mano en realidad, que abarca obviamente los huesos del carpo, recién cuando empiece a examinar la mano es cuando yo voy a apoyar y dar vuelta, voy a hacer una incidencia dorso-palmar, ¿sí? Mientras tanto, todas las radiografías que yo realice desde el hombro hacia el antebrazo la voy a hacer con la mano supina, con la palma de la mano hacia arriba, ¿sí? Bien, aquí tenemos otra radiografía del hombro, ¿sí? ¿Alguien podría decir de qué se trata? ¿Nadie? Radiografía del hombro, ¿le suena? Profe, ¿puede ser Puede una ser, fijación del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula? Sí, primero que Hay todo una no me dijeron qué dislocación. radiografía es. Radiografía del hombro, qué proyecciones y qué hombro. El hombro izquierdo. AP, hombro izquierdo. Hombro izquierdo, radiografía del hombro izquierdo de frente. ¿Y esta? ¿Puede ser la del perfil transtorácico esa? No. ¿No? Lateral. Esta es hombro en I. ¿Sí? No sé si ya la dio la profesora Mónica. No, profe, todavía no llegamos a esa. Bueno. Bien. En esta técnica, la escápula me forma una I. ¿Sí? Entonces, hombro izquierdo, después la verán con la profesora Mónica y volveremos sobre esto, de frente y en I. Bien. ¿Qué veo en este hombro? Que acá tengo la glena humeral, la glena de la escápula, y aquí tengo la
superficie articular del húmero, ¿sí? Es decir que esta articulación no está congruente. Está, como dijo la compañera, luxado, ¿sí? Este hombre está luxado. Esto es muy característico y muy clínico, ¿sí? ¿Qué debería hacer yo cada vez que ingrese un paciente a mi servicio? Preguntarle, hola, ¿cómo está? Preguntarle por qué viene, ¿sí? Y mientras hago todo eso, observarlo, ¿sí? Si el pedido dice radiografía del hombro izquierdo, ¿sí? Lo voy a observar al paciente y esto va a ser terriblemente evidente con solo tener al paciente enfrente mío, ¿sí? Voy a ver la diferencia entre el hombro sano y el hombro afectado. No debo ni tocar al paciente para darme cuenta. Si alguien tuvo un familiar o fue a algún hospital y vio una luxación del hombro, un paciente con el hombro luxado, es característico, ¿sí? Paciente, su hombro le queda así como a 90 grados, ¿ven? Como una forma bien cuadrada. Se suele llamar signo de la charretera, ¿sí? ¿Saben lo que es una charretera? Sí, son las hombreras que van en la camisa, ese pliegue. Claro, son las hombreras muy usadas y muy populares en las fuerzas de seguridad, ¿sí? Los policías, militares, esa gente que usa acá como esos accesorios, ¿sí? En forma cuadrada, se llama charretera. Alguna ropa también viene como para darle una onda, con esas hombreras que dejan el hombro como cuadrado, ¿sí? Entonces, recontra evidente. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando viene nuestro paciente? Pues, párese ahí y uno ya, al ver, que lo quiero observar un segundo, al ver el hombro sano y el hombro afectado, detecta esta forma cuadrada que adquiere el hombro y dice, clarita está la estafa, este paciente está luxado, ¿sí? Lo confirma con la radiografía. ¿Para qué hacemos la radiografía? Claramente para confirmar la lesión, para descartar que esa lesión no esté asociada a otra, como una fractura, y para proceder a reducir esa lesión, ¿sí? Entonces el paciente ingresa por la guardia, viene a nuestro servicio, le hacemos la radiografía, vuelve a la guardia, ¿sí? Seguramente le aplican calmantes y sedación, y se procede a reducir esa lesión colocando la articulación de nuevo a su lugar para que las superficies articulares sean congruentes, ¿sí? Bien, esta técnica que dijimos en I, muy útil para luxaciones, la desglosaremos la próxima clase. Y aquí tengo el otro, el que me dijeron recién. ¿Cuál es este? Hombro Transtorácico. transtorácico. El famoso hombro transtorácico, ¿sí? ¿Para qué hago esta radiografía de hombro transtorácico? Para saber si está fuera de la cabeza el número de la cavidad glenoidea. Sí, acá ya lo sé. ¿Sí? Ahí la veo. Ahora yo pregunto, ¿esta cabeza humeral está por delante o por detrás de la cavidad glenoidea? Por delante. Por delante. ¿Por qué? Yo en realidad me doy cuenta porque tengo la escápula enfrente, digamos. Por eso me doy cuenta que está por delante de la cavidad glenoidea. No la entiendo. Yo estoy segura de que está por delante, ¿sí? Primero porque la mayoría de las luxaciones del hombro son anteriores. Segundo porque, como le digo que es muy clínico, cuando yo vi al paciente,
me di cuenta que le podía palpar y ver la cabeza humeral aquí, adelante, ¿sí? Es muy, muy clínico. Por eso le digo e insisto en observar al paciente, ¿sí? No hace falta ni palparlo ni tocarlo, simplemente observarlo. Con solo ver la forma del hombro y focalizarme bien en la articulación, me voy a dar cuenta que estoy viendo o tocando la cabeza humeral aquí, adelante, ¿sí? Me doy cuenta por eso, me doy cuenta por la escápula en I, que después lo analizaremos, y este hombro transtorácico se corresponde con esta radiografía del hombro, ¿sí? Entonces, vamos a analizar. Aquí tenemos la cabeza humeral, ¿o no? La epífisis del húmero, ¿sí? Esta es la cavidad glenoidea, ¿sí? ¿Me sigue todo el mundo? Sí, profe. Este es el cuerpo de la escápula, ¿sí? Esta es la famosa apófisis coracoides anterior. Acá está la espina de la escápula con su acromión, que mucho no los llego a marcar. Y acá tengo la clavícula, que pareciera que viene a articularse aquí con el acromión. Tampoco lo veo súper claro, ¿sí? Entonces, si acá veo la cabeza humeral y acá veo la cavidad glenoidea, claramente me doy cuenta que ¿qué? Que la cabeza del húmero está hacia adelante. Claro, que la glena está vacía y que la cabeza humeral está adelante. Miren, acá tengo el manubrio esternal. Acá tengo el cuerpo del esternón. Acá tengo las vértebras dorsales. ¿Sí? ¿Todo el mundo se está dando cuenta de lo que estamos viendo? El hombro izquierdo, ¿sí? A través del campo pulmonar. A través del campo pulmonar. ¿Qué hice con el otro hombro? Lo levantó. Lo elevé, ¿sí? Para sacarlo y desenfilarlo del hombro que a mí me interesa examinar. Si no, ambos hombros se superpondrían, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué le pido al paciente? Eleve el brazo que no le duele lo más que pueda por encima de la cabeza. ¿Qué sería lo ideal? Que el paciente apoye su antebrazo sobre la cabeza, ¿sí? Entonces, a eso sí me aseguro que el hombro esté bien arriba y lo saco del mismo plano para poder examinar el hombro en cuestión. Entonces, gracias a esta técnica transtorácica o esta escápula en I que veremos en la clase que viene, es donde yo confirmo lo que ya sé por clínica, lo que ya sé por solamente ver al paciente, que se trata de una luxación anterior del hombro, ¿sí? Luxación anterior del hombro. Muy bien. El paciente se va con su radiografía, con su diagnóstico de luxación anterior de hombro izquierdo, se le coloca la sedación en la guardia, se hace la maniobra correspondiente para reducir la lesión y regresa para la radiografía de control, ¿sí? Entonces, esta radiografía del hombro izquierdo es la radiografía de control luego de que el traumatólogo de guardia realizara la maniobra para reducir la luxación, ¿sí? Y ahora sí podemos ver perfectamente cómo la cavidad glenoidea de la escápula es congruente con la cavidad, con la superficie articular del húmero, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos pacientes suelen tener luxaciones recurrentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que
al luxarse la articulación, todos los tejidos blandos periarticulares se ven sometidos a una gran fuerza, que los deja ¿cómo? Los deja laxos, ¿sí? Y hasta algunos pueden lastimarse. Entonces, suele ser frecuente que el paciente diga, no, pero a mí el hombro se me luxa siempre, y ya es como la cuarta vez, ¿sí? O que el paciente diga, no, me luxé el hombro y jugando al fútbol y mi compañero no me lo pudo acomodar, porque hay pacientes que ya le piden al compañero, che, tírame el brazo que se me luxó el hombro. Relatos literales de los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque estas luxaciones recurrentes van dañando los tejidos blandos periarticulares. El complejo ligamentario tendinoso de esa articulación del húmero, ¿sí? Pensemos anatómicamente, ¿sí? Ustedes saben que la profesora Rosso le gusta mucho la anatomía. Tanto que casi que debería ser profe de anatomía. Miren el tamaño de la glena de la escápula, ¿sí? Y miren la gran superficie articular del húmero, ¿sí? O sea, la articulación del hombro de por sí ya es una articulación compleja. Porque yo estoy queriendo, con la poquita superficie de la glena humeral, ¿sí?, cubrir la gran superficie, los 3/4 de esfera que dice el libro de anatomía, que es la cabeza del húmero, ¿sí? Entonces la pobre glena, la pobre cavidad glenoidea se queda chiquita para darle contención a toda esa superficie articular del húmero. Lo tenemos que pensar en esos términos, gente, ¿sí? ¿Qué tiene la cavidad glenoidea alrededor para aumentar su superficie de apoyo? El rodete glenoideo ese. Exacto, el cartílago articular, el labrum, ¿sí?, que le va a dar un poquito más de superficie articular y de contención a esa articulación, pero sigue siendo apenas el 30% la superficie de la glena comparado con la superficie articular del húmero, ¿sí? Entonces ya de por sí la articulación es inestable y la superficie de la glena, ¿sí?, es insuficiente para la gran superficie de la cabeza del húmero, ¿sí? Este paciente, la verdad que no me acuerdo si era la primera vez que se le luxaba el hombro o si ya venía con este problema que le digo yo de las luxaciones recurrentes, que en muchos casos ya el tratamiento debe ser quirúrgico, ¿no? La verdad que no me acuerdo, si sé que fue un paciente mío que recibí en una guardia, ¿sí? Y siempre vamos a tener la radiografía previa para confirmar la lesión y descartar otras asociadas, y la radiografía posterior a la reducción para confirmar que el procedimiento haya sido exitoso, ¿sí? Profe, Sí. ¿Existe la luxación a posterior? Of course. Y tengo el caso para mostrarles. Porque yo soy la profe Rosso. Ahora les muestro. Acá lo tenemos. Bien. La luxación posterior del hombro es mucho menos frecuente. Es más, esta que tengo es la única que yo vi en toda mi vida profesional. Que tampoco es tan larga porque yo soy muy joven. Pero, no, en serio. Tenés 120 luxaciones anteriores y una luxación posterior. Es mucho menos frecuente la luxación posterior. ¿Por qué? Por la anatomía y por la biomecánica de la articulación, ¿sí? Tendría que invitar a los chicos de Kine para que nos ayuden con eso de la biomecánica articular, ¿sí? Bien, esta es una luxación posterior del hombro, ¿sí? Clínicamente, también noto algo en ese hombro. ¿Qué más puedo decir y confirmar con solamente ver esta radiografía? ¿En qué condiciones ha venido el paciente?
Está inmovilizado. Exactamente, ¿sí? Esto que veo aquí es la tabla de raquis, ¿sí? Estos son los huecos que tiene la tabla para los sunchos y los velcro que van a inmovilizar y fijar al paciente. Esta es la que veo acá en la manija de la tabla de raquis. La marca de la ropa del paciente, un cierre por acá. Es decir que si yo me quiero imaginar una escena y ponerme en el lugar de ese día, de esa guardia, el paciente seguramente vino por un accidente de tránsito, por la cantidad de abrigo, posiblemente moto. Veo que todos los motoqueros se abrigan porque se mueren de frío, y que viene inmovilizado por la tabla de raquis, ¿sí? Acá veo la superficie articular. Acá veo la superficie articular de la glena, ¿sí? Acá veo la superficie articular del húmero, ¿sí? Poco clara la radiografía. Veo las tuberosidades mayor y menor. ¿Veo acá 90 grados la tuberosidad mayor? No, no se ve. No la veo. Esto se me hace que está totalmente rotado a interno, ¿sí? Poco claro porque también mi última opción es tomar una radiografía del hombro en decúbito, como en este paciente. Acá no tengo opción porque el paciente está inmovilizado, pero la radiografía es poco clara. ¿Qué otra proyección del hombro le podría hacer yo a un paciente en tabla de raquis? Que no sea hombro de frente a P. Pocas, ¿no? La verdad que complicado. En este caso, ¿sí? El paciente estaba muy ebrio a nivel, me tomé todo el vino de la Mona Jiménez, ¿sí? Así que cuando se descartaron lesiones en el resto del cuerpo, ¿sí? Y el paciente se le pasó un poco la borrachera, perfectamente pudo pararse y le pudimos hacer una radiografía en bipedestación. Es el mismo paciente que recién, ¿eh? Yo acá les traigo la posta, ¿sí? Y viene con chisme y todo. Les cuento cómo llegó el paciente y todo para que ustedes se imaginen y se vean ahí. Miren la diferencia, ¿sí? Esta radiografía del hombro la tomamos a las horas del ingreso del paciente, cuando se le sacó la tomografía, las radiografías. Neurológicamente el paciente está bien, se le pasó un poco su estado de borrachera, ¿sí? Se le pasó el susto también. Le preguntamos si se podía parar, dijo que sí, se paró y obtuvimos esta radiografía del hombro. Ahora contamos otra historia, ¿sí? Ahora contamos otra historia, ¿sí? Miren cómo la bipedestación nos ayuda un poco y la misma gravedad nos ayuda a una posición más fisiológica de ese hombro, ¿sí? Y acá sigo viendo la cavidad glenoidea y acá sigo viendo la superficie articular del húmero, ¿sí? Y acá realizamos la técnica que ustedes todavía no vieron con la profesora Mónica, pero no importa porque lo que abunda no nos daña, que es esta técnica de hombro herí, ¿sí? Donde la escápula yo la voy a ver como una I de perfil, ¿sí? Y aquí me estoy dando cuenta que la cabeza humeral está posterior, ¿sí? Porque acá tengo los arcos costales, ¿sí? Y acá estaría la cara del paciente. La superficie articular del húmero debería estar aquí donde está la cavidad glenoidea. Y la tengo hacia posterior, ¿sí? Entonces, aquí confirmo que la luxación es posterior. Es bien poco frecuente
que el hombro se luxe a posterior, tiene que ser un traumatismo de mucha intensidad, pero es así como se ve. Le repito, luxaciones anteriores a diario, luxaciones posteriores, esta es la única que yo vi y que gracias a San Roentgen pude documentar, ¿sí? Pude documentar. ¿Qué sacamos en claro de este caso? ¿Alguien podría resumirlo? La importancia de la bispedestación del paciente. 100% de acuerdo, ¿sí? 100% de acuerdo. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cómo nos manejamos? Hicimos una radiografía del hombro, ¿sí? Porque claramente, clínicamente, le repito, clínicamente la observación lo es todo, ¿sí? Clínicamente veo la deformidad en el hombro del paciente. Además que el paciente me está gritando que se muere de dolor en el hombro. Vos le pregunto, ¿dónde te duele? Solo el hombro, te dice el paciente. Obviamente que en emergentología tenemos que seguir un protocolo. Entonces le hacemos la radiografía de cervical, de pelvis. Le hacemos esta radiografía del hombro, sabiendo que es posible que sea limitada. Y luego, cuando descartamos todas las otras lesiones, tomamos una radiografía correcta del hombro, esta en bipedestación, que nos ayuda ampliamente a dilucidar qué ha pasado con ese hombro, ¿sí? Es bien importante la radiografía del hombro de pie, ¿sí? Siempre que sea posible. O con el paciente sentado, si fuera un paciente con poca estabilidad. Es más, en mi sanatorio había un traumatólogo especialista en extremidad superior que lo pedía expresamente en el pedido, radiografía de hombro parado, decía. ¿Sí? Era su forma de pedir y obviamente los consensos dentro de un mismo equipo de trabajo, nosotros ya sabíamos que él quería la radiografía de hombro de pie, ¿sí? Entonces es bien importante la bipedestación. Y en este caso es bien importante esta radiografía en I que desglosaremos la clase que viene. Bien, volvamos porque nos adelantamos a razón de que el compañero preguntó, lo cual me encanta porque nosotros tenemos que responder a nuestras inquietudes, ¿sí? Si bien tenemos un orden y un programa, no podemos atar exclusivamente a lo que dice, ¿no? También tenemos que hacer nuestro propio camino. Profe, Bien. una pregunta. Sí. ¿Y un hombro transtorácico se puede hacer en decúbito en caso de ese que vino con la tabla de raquis? Sí, sí, podría. ¿Y cómo lo hubiera hecho? Y apoyo el chasis del hombro que le duele y Sí. le hago levantar el otro. Y le hago elevar el otro lo más que puedo. Sí, sí, sí. Y en el caso de nuestro paciente, ¿hubiéramos encontrado la cabeza humeral acá o no? Sí, para posterior. Exactamente, si dijimos que esta es la cavidad glenoidea que estaba vacía. Bien. Este paciente con luxación anterior la tiene anterior, más próxima al esternón, y si la luxación fuera posterior, la encontraríamos acá, como en el caso del paciente de recién. ¿Qué pasa? Esta técnica de hombro en I, de hombro transtorácico, por más que yo me esfuerce en, vamos a borrar todos los gráficos tan espantosos de la profesora Rosso, por más que yo me esfuerce en obtener una buena radiografía, en liberar bien el hombro sano para arriba, bla, 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 no dejo de tener un montón de superposición de imagen, chicos. ¿No les parece eso a ustedes? Sí. O sea, está la jaula costal, está la columna dorsal ahí recontra cerca, ¿sí? Todas las costillas. Entonces, los dos pulmones superpuestos, es decir que las estructuras están ahí y yo tengo que atravesar
todo el ancho del paciente para poder estudiar el hombro a través del campo pulmonar. La superposición de imagen es una constante en radiología simple, ¿sí? Y en este caso más todavía. ¿Es útil esta técnica? Sí, es útil. Demuestro que la luxación es anterior o posterior, pero en realidad no dejo de tener un montón de superposición, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que estar preparados con alternativas para resolver problemas radiológicos y radiográficos. Por eso es que sabemos todas estas técnicas. La verdad que esta técnica de hombro transtorácico es bastante limitada. Si yo con esta, que veremos la clase que viene, la escapulanit, tengo mucha más anatomía y menos superposición, ¿sí? Como dijo la compañera, ¿podría pensar en hacer un hombro transtorácico con el paciente politraumatizado? Sí, podría pensarlo y podría ser una alternativa, pero pensemos en que tengo un montón de superposición, ¿sí? De la cual puedo zafar más cuando el paciente sea muy delgado. En un paciente, una paciente femenina o en un paciente extremadamente delgado de una cintura escapular pequeña, puede ser mucho más fácil, pero si el paciente es nadador, nadadora, con una cintura escapular así de ancha, o es rellenito, ¿sí? Me olvido, no veo nada, es bien limitado, ¿sí? Entonces, si no tengo, si puedo esperar a descartar todas las demás lesiones, el paciente no tiene ninguna afección en sus extremidades inferiores ni nada, y puedo hacer lo que hicimos nosotros, es mucho más lúcido, ¿sí? Obviamente que de principio de año que venimos diciendo lo mismo. Yo voy a adecuar las técnicas radiológicas al paciente que tenga enfrente y a mis posibilidades del momento, ¿sí? De ahí ¿con qué me tengo que llevar yo de rayo 1? Saber las técnicas y saber qué técnica aplicar dependiendo del paciente que yo tenga enfrente. ¿Podría probar el hombro transtorácico? Sí, podría probarlo. Puedo hacerlo. Sí, sí, sí. Del vamos le digo que si el paciente ya es muy grandote, los rayos atraviesan un espesor muy grande y sumado a la ya inherente superposición de estructuras que tiene esta técnica, va a ser bien difícil que mi calidad sea buena, ¿sí? Pero podría intentarlo, sí, tranquilamente. Muy bien, seguimos avanzando. Dijimos que luego de la luxación anterior o posterior, que vimos los dos casos, hago una radiografía de control posterior a la reducción para confirmar de que sea exitoso que haya sido exitoso el procedimiento, como fue en este caso, ¿sí? Bien, ¿y qué tenemos aquí entonces? ¿Qué técnica será esta? Hombro de frente. Hombro de frente, sí. Antero-posterior derecho. Derecho, sí. Antero-posterior, sí. Bien, ¿qué me llama la atención de este hombro de frente? ¿Puede ser que la mano está rotada? La mano se me hace que bien... La mano se me hace que bien supina. Aquí tengo por fuera la tuberosidad mayor, ¿sí? A mí lo que me parece fantástico de esta radiografía es que me estoy metiendo en la luz articular, ¿o no? ¿Sí? Veo ese espacio articular libre y bien radiolúcido, ¿sí?
Por ejemplo, acá, miren en esta, como veo el borde anterior de la cavidad glenoidea y el borde posterior de la cavidad glenoidea. ¿Sí? Entonces el verde es doblado, estos bordes de la cavidad glenoidea, yo ya no puedo ver ese espacio, esa luz articular, ¿sí? Entonces, en este caso sí lo veo, ¿ven? ¿Ven cómo la cavidad glenoidea está como una única línea y yo puedo ver la luz articular? ¿Cómo creen que logré esto? Rotando al paciente en 25 grados, 30 grados. Exactamente, ¿sí? Si yo en la técnica de hombro sé que le tengo que decir al paciente, apoye el hombro ahí contra la madera o el potterbuki, no le voy a decir potterbuki al paciente porque no va a entender qué es lo que es. Le digo, apoye ahí en esa madera, apoye su espalda, su hombro. Entonces el paciente apoya el hombro. Si quiero ver la luz articular, como en este caso, voy a oblicuar un poquito más a ese paciente para poder lograr ver esa luz articular. ¿Sí? Justo en la guía de contenido está explicado así tal cual. ¿Y qué logro con más oblicuidad? Esto. Ver ese espacio o luz articular. Libre, ¿sí? Totalmente libre, y la cavidad glenoidea como una única línea. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, le hago una consulta. Sí. La vez pasada se golpeó el hombro mi mamá, le pidió una placa de hombro, Sí. pero le hicieron con angulación cefálica. Le pidieron con angulación cefálica de 10 grados. Pregunté por qué y me dijeron que era para ver la luz articular. Con angulación caudal. Sí, caudal, perdón, caudal. Sí, con angulación caudal para ver el espacio subacromial, ¿sí? Para ver el espacio subacromial, que es el pasaje del tendón del supraespinoso. Para eso se da angulación hacia los pies o caudal de 10, 12, 15 grados. ¿Sí? Ah. Es correcto, es así. Gracias. Bueno, gente, vamos a dejar aquí por hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo? Este es el momento.